Y esta mañana está con nosotros Juan Pablo Fuentes, economista para América Latina de Moody's Analytics, porque publicaron un análisis muy interesante con respecto pues a la configuración, o más bien la no configuración de una crisis, en el contexto, por supuesto, de América Latina, particularmente dice en inglés Beyond the Firewall, Handicapping an Emerging Market Crisis. Y bueno, pues un análisis le digo que ya hablaremos con Juan Pablo. Juan Pablo, buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuál es el planteamiento, qué están viendo, porque mencionan ustedes que se puede evitar la crisis, particularmente en los mercados emergentes. Bueno, sí, en principio, uno de los focos de este estudio que hemos realizado es un poco ver cuál podría ser un escenario donde hay una crisis en los mercados emergentes y cómo esta crisis sería diferente de las crisis pasadas de los años 80 y 90, que eran unas crisis digamos, que estaban un poco radicadas en problemas de pago de deuda. Entonces vemos que ha habido como un cambio. Las economías emergentes en su mayoría están mejor preparadas a un ambiente donde hay tasas de interés elevadas en Estados Unidos y vemos que hay un riesgo menor de ese tipo de crisis que veíamos en los 80 y los 90, pero todavía, por supuesto, son economías que están vulnerables a un evento de ese tipo donde habría una recesión mundial, ¿no? Claro. Y es que yo creo que ahí la parte clave tiene que ver con la composición de la deuda, ¿no? ¿Qué porcentaje tienen los países en dólares? ¿Qué porcentaje en sus propias monedas? Y aquí me parece interesante justamente pues mencionar, porque a veces se dice, oye, pues Japón tiene una deuda del 200% de su PIB, sí, pero está denominada en yenes y eso hace toda la diferencia. Y en parte tiene que ver con ello, ¿no, Juan Pablo? Claro, sí, esa es como te decía, una de esas diferencias importantes comparada con esa época de los 80 y 90, donde la mayoría de la deuda estaba denominada en dólares. Hoy en día la mayoría de la deuda está denominada en moneda local y esto le da bastante flexibilidad a los gobiernos en cuanto a su posibilidad de emitir nueva deuda para el mismo repago de la deuda que tiene, ¿no? Entonces, ese riesgo es como tú mencionas en el caso de Japón, o sea, sí, la deuda es enorme, pero se considera que hay un riesgo menor en cuanto a la capacidad de ese gobierno de conseguir, de emitir nueva deuda para pagar la deuda existente. Claro, y sobre todo porque pues eso genera un proceso de retroalimentación, ¿no? Porque entonces se debilita tu moneda, los compromisos de deuda aumentan y entonces se genera un círculo vicioso que en parte es lo que observamos en otros momentos. Sí, de hecho, la política cambiaria y la política monetaria, digamos, yo diría que es el segundo aspecto digamos, que ha habido un cambio en los últimos 20 años importante y es un cambio que ha favorecido a las economías emergentes y le ha dado mayor capacidad de absorber choques externos. Entonces, vemos que la mayoría de los países ahora tienen tipos de cambio que son flexibles, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, cuando en el pasado las monedas estaban pegadas al dólar, cuando había esos choques externos no había capacidad de absorberlo. Entonces ahora el hecho de que, bueno, sí, hay un choque externo, al haber una salida de capital, deja que el tipo de cambio se deprecie y eso te ayuda como país a absorber un poco el efecto negativo que ese choque tiene sobre tu economía. Entonces esa es otra diferencia positiva, digamos, en cuanto a las políticas macroeconómicas que son bastante normales hoy en día en la mayoría de los países emergentes. Claro, y es que mencionas algo clave y es la política monetaria y pensaría yo la banca central en términos de su autonomía, porque en el análisis que ustedes plantean pues destacan dos economías del G20 que no están en esa situación. Una es Turquía y otra es Argentina, dos países, bueno, en el caso de Argentina ha sido a lo largo de este siglo, pero en el caso de Turquía en donde el presidente Tayyip Erdogan pues ha decidido ir contra la lógica económica y bajó las tasas de interés en un contexto de alta inflación. Y bueno, ya sabemos que Turquía tiene
una inflación cercana al 80% de tasa anual, y en ese contexto, pues también una posición mucho más complicada desde el punto de vista de su deuda en dólares y en euros. Sí, exacto. O sea, hay excepciones, como mencionamos en el estudio, hay excepciones, como como tú bien mencionas, Argentina y Turquía son dos ejemplos claves de economías emergentes relativamente grandes, donde no ha habido ese progreso, digamos, en términos de política económica de liberalización, de política monetaria más ortodoxa. Son países que dependen mucho de sus controles de capitales y bueno, están un poco repitiendo esa fórmula de los 80 y los 90 que ya bien sabemos que no conduce a ningún lado y desde el punto de vista, o sea, lo único que hace, digamos, es eh, alargar más de lo necesario las potenciales crisis que se pueden generar cuando el ambiente externo se deteriora. Claro. Ahora, y aquí estamos viendo, digamos, lo más visible que tengo obviamente es América Latina, pero en un escenario en donde pues hay una desaceleración, si no es que recesión en Estados Unidos, obviamente China, que con la apertura pues a lo mejor va a crecer más este 2023, pero que desde el punto de vista de estas economías, muchas de América Latina que exportan materias primas, commodities, a China y que tiene un importante intercambio con Estados Unidos. En el caso de México, más bien manufactura. ¿Cómo se ve, digamos, y cómo pega en este ángulo de análisis que hacen ustedes en función de esta posible desaceleración, recesión? Bueno, sí, digamos, el escenario en poco parte de la idea de, bueno, el choque que estamos generando, tenemos un modelo, nosotros tenemos nuestro modelo macroeconómico global, que es, digamos, es un modelo global donde todas las economías interactúan entre ellas. Entonces tenemos un choque exógeno negativo, que en este caso es la subida en las tasas de interés de la Reserva Federal, la cual llega, en este ejemplo lo ponemos a 8% digamos, del 4,5% donde está ahorita, ¿no? Entonces, en ese escenario hay salida de capitales y por otro lado también hay una caída en los precios de los commodities. Entonces, ahorita, claro, ese es un factor muy importante para la mayoría de los países en Latinoamérica. Y por eso es que tú ves ahí, si ves en detalle, digamos, los efectos que tendría dentro de Latinoamérica, vemos que los países que dependen más de una o dos commodities, como es el caso, por ejemplo, de Perú o Chile o Colombia, entonces esos son los países donde vemos mayor caída, ¿no? Porque hay esas caídas en los precios de los commodities tienen un efecto tanto directo como indirecto sobre estas economías. Entonces, mientras más mayor dependencia tienes en el caso por ejemplo de Chile depende mucho del cobre, en el caso de Colombia del petróleo y del carbón, entonces son economías donde tienen más vulnerabilidad o una potencial caída en los precios de estos commodities. Claro, y en el caso de Brasil, la soya, ¿no? Sería el otro gran ejemplo. Y desde ahí sé que pues lo que ustedes ven es una visibilidad global, obvio. También estoy viendo obviamente el impacto de China en el sudeste asiático. En el caso de México, ¿cómo lo observa? Sí, en el caso de México, como si observas en el estudio, pues tenemos una caída también. En el caso de México es un poco más de 4%, una caída, una contracción del Producto Interno Bruto, la cual es similar a la de Brasil y un poco menor a la que observaríamos en países como te dije, Colombia, Perú y Chile. Colombia, Perú y Chile. Un poco la razón es eso que, digamos, México depende menos de un commodity en sí, ¿no? O sea, México es uno de los Claro. países con mayor diversificación en cuanto a sus exportaciones manufactureras, tienen la ventaja de tener el mercado americano. Entonces, esos son factores que en este caso particular serían favorables o evitarían que México sufriera una contracción mayor comparado con otros países, ¿no? Entonces, vemos, igual México es vulnerable porque es un país que está insertado en la economía global, en los mercados financieros globales y Claro. en un escenario donde la Reserva Federal sigue subiendo las tasas de interés,
el Banco Central Mexicano no tendría otra opción que seguirlo, que ¿no? hacerlo. Entonces Exactamente. Juan veríamos Pablo, tasas de interés. Dime. Juan Pablo Fuentes, economista para América Latina de Moody's Analytics. Te agradezco mucho la entrevista. Gracias, Rodrigo.